Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Gas Renovable. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Margarita de Gregorio, presidenta de Biocid, Asociación Española de Biocircularidad. Doctora ingeniera en Economía de los Recursos Naturales, Margarita de Gregorio combina formación técnica, liderazgo institucional y participación en políticas energéticas, lo que la convierte en una figura clave para entender el presente y el futuro de la biocircularidad en España. Biocid se ha consolidado como una de las voces más activas del sector energético español, impulsando una visión integradora de la biocircularidad que conecta la bioenergía, los biogases, los biocombustibles y los bioproductos con el desarrollo sostenible y el medio rural. Con Margarita hablaremos del papel de la biocircularidad en la transición energética, la situación actual del biogás y el biometano en nuestro país, aceptación social de estos proyectos y del potencial para liderar la bioeconomía europea. Pero sobre todo, conoceremos la parte más social y transformadora de este modelo económico, cómo la energía puede nacer de los recursos locales y devolver riqueza, empleo y futuro al territorio. Margarita, bienvenida al podcast de Gas Renovable y nos alegra muchísimo contar contigo en nuestro espacio. Muchísimas gracias. Yo también estoy feliz de estar en este podcast tan necesario y tan valorado. Muchísimas gracias. Pues como siempre digo, vamos a empezar por el principio, por lo más básico. Cuéntanos, cuéntale a la audiencia, qué es la biocircularidad y sobre todo, por qué es importante. ¿Cómo se lo explicamos esto a un o a una joven de bachillerato? Pues todo el mundo creo que conoce lo que es la economía circular, ¿no? El tratar de maximizar el aprovechamiento de los recursos, cerrar esos ciclos. Bien, pues cuando cerramos esos ciclos en la materia orgánica, que se considera renovable, porque la economía circular es muy amplia, pueden ser dispositivos electrónicos, electrodomésticos, bueno, absolutamente todo, ¿no? Textiles, neumáticos, es aplicable a prácticamente todos los productos de la economía. Cuando lo que queremos es cerrar ese círculo, cerrar ese ciclo en un producto cuya base es orgánica, tiene materia orgánica, pues es a lo que llamamos biocircularidad. Es esa parte renovable de la economía circular, la parte orgánica de la economía circular. Y eso es a lo que llamamos biocircularidad. Y es especialmente estratégico porque la materia orgánica es potencialmente contaminante. Es decir, interesa cerrar esos ciclos productivos para evitar impactos que puede tener la degradación de esa materia orgánica. Y esto también lo va a entender todo el mundo. Si nosotros dejamos una cáscara de plátano en el suelo, en una semana esa cáscara de plátano no va a ser la misma que hemos dejado nosotros hoy. ¿Por qué? Porque se ha degradado. Y esa degradación de esa materia orgánica, esa estabilización de esa materia orgánica, implica pues, que se emitan ciertos gases, puede lixiviar hacia, digamos, hacia el suelo, o sea, puede penetrar hacia el suelo líquidos. Entonces, es importante que la materia orgánica que generamos en los campos, en los montes, en las industrias, logremos detener esos potenciales impactos que son inherentes a su degradación. Y eso es la biocircularidad, es cerrar esos ciclos, es aprovechar esa materia orgánica se considera renovable, es aprovecharla para darle un uso y para evitar que esa degradación de esa materia orgánica pues no sea controlada. Nosotros queremos degradar esa materia orgánica, pero de forma controlada, porque si la degradamos de forma controlada, pues podemos obtener una energía, un combustible, un gas, un producto de base biológica que vamos a poder volver a introducir otra vez en el ciclo, de forma que se cierra, evitamos el impacto y generamos valor. Y eso es lo que es la biocircularidad, la parte renovable de la economía circular. Es el cierre de ciclos de base orgánica. Porque, Margarita, mucha gente puede pensar
que los residuos naturales o orgánicos, que su exceso, pues que, bueno, como son orgánicos y naturales, pues que no son peligrosos. Pero bueno, un ejemplo sería dejar la gestión forestal toda exuberante, ¿vale? Dejar los campos, los bosques, los montes sin cuidar, y luego fíjate lo que ha pasado con los incendios. Lo peligroso de dejar desbordado y de no gestionarlo de forma ordenada, como tú dices, y organizada, este tipo de recursos naturales. Esto que apuntas es muy interesante porque de un tiempo a esta parte estamos notando que se confunde conservacionismo con no intervención. Y esto no es así. Al final, nosotros tenemos que ser capaces de conservar nuestro medio natural, pero para conservar nuestro medio natural y que tenga, bueno, pues que se mantenga de forma óptima, necesitamos intervenir en el medio natural. Y eso ha sido así siempre, ¿no? Entonces, después de una cosecha, para poder volver a sembrar, tenemos que retirar los restos de la cosecha anterior. Tenemos que dejar nada, ningún resto. Tenemos que volver a arar, tenemos que volver a abonar, tenemos que preparar el terreno y para eso tenemos que retirar los restos de la cosecha anterior. O bien, en el caso de otras especies, tenemos que podar para que vuelvan a salir otra vez las flores y de las flores salgan los frutos. Entonces también tenemos que eh, podar y recoger esos restos de poda que no se pueden quedar ahí para volver a preparar el campo para la siguiente cosecha. En el monte pasa lo mismo. No tenemos cosechas como tal, pero el monte crece, 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 crece. Además, en España crece mucho más rápido que la Unión Europea porque nuestros montes son más jóvenes que los de la Unión Europea, con lo cual acumulamos más que lo que se acumula en otros montes de la Unión Europea y encima extraemos menos porque nuestro sector forestal es mucho menos potente, lamentablemente, que los sectores forestales de otros países, sobre todo norteeuropeos. Con lo cual se va acumulando ahí toda esa biomasa, que es estupendo tener los montes frondosos, que a todos nos gusta, pero hay que tenerlos frondosos en condiciones, pudiendo entrar en ellos, no impenetrables, que es lo que ocurre con los incendios, que los incendios se convierten en incendios muy grandes y se convierten en incendios inmanejables porque no hay capacidad para entrar en el monte. Hay que esperar a que el incendio calcine el monte y estarlo controlando para que no se pase a otros montes, porque es muy difícil entrar en esos montes, porque ha crecido tantísimo que es muy difícil, ¿no? Entonces, es fundamental, pues eso, no confundir conservacionismo con no intervención, porque para conservar necesitamos intervenir y hacerlo de forma profesional, hacerlo de forma sostenible, mantenida en el tiempo, y eso es clave para poder, pues, conservar nuestros espacios, da igual que sean agrícolas o que sean forestales, ¿no? Entonces, gran parte de esa materia orgánica nosotros la obtenemos de los campos y los montes, ¿no? Lo que llamamos biomasa agrícola y biomasa forestal. Y es fundamental, que esto se haga, y es fundamental que lo que se extrae de los campos y de los montes no se abandone tampoco, intentar no llevarlo a vertedero porque está prohibido acumular materia orgánica en vertederos, sino intentar cerrar el ciclo utilizando esto que sacamos de los campos y de los montes, esta materia orgánica que sacamos de los campos y de los montes. Estupendo, Margarita. Es que consideraba muy importante hacer esta puntualización. Nos falta mucha cultura sostenible, climática y sobre todos estos temas. Yo creo que es normal, perdóname que te Sí, diga, es sí. normal porque vivimos todos al final, casi todos vivimos en ciudades ya desde que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos se fueron moviendo de los campos. Esto que yo estoy diciendo ahora mismo era una obviedad hace 30, 40 años y ahora no es una obviedad. Entonces, al final la vida nos lleva y yo creo que lo que tenemos que tener es esa sensibilidad y esa empatía para reconocer lo que ocurre en los campos, lo que ocurre en los montes, que además son los que nos alimentan, los que nos sostienen en muchos ámbitos, y reconocer estas realidades que no son las nuestras, porque ya estamos todos viviendo en núcleos urbanos y esto nos suena muy lejos, pero reconocer que aunque nos suene muy lejos, al final sin agricultura nada, ¿no? Que es lo que, bueno, pues
lo que, lo que nos han enseñado, ¿no? A los que hemos estudiado agronomía y montes, y es fundamental reconocerlo. Y es fundamental reconocer que para que nosotros podamos mantener nuestras realidades y nuestras vidas aquí en los núcleos urbanos, pues tiene que estar todo muy engrasado en el medio rural, y se tiene que entender cómo han funcionado siempre en el medio rural y cómo se tiene que mantener esta actividad en el medio rural y cómo, bueno, pues aprovechar estas biomasas que se obtienen de ahí. Totalmente de acuerdo contigo, Margarita. Hay que cultivar una mayor sensibilidad hacia todo lo rural. Vale, pues te quería preguntar ahora que nos hables sobre Biocir, que es la asociación Sí. que presides. Cuéntanos qué es, para qué surge y sus principales objetivos. Pues nosotros trabajamos con Bioplat, que es la plataforma española tecnológica y de innovación en biocircularidad, desde el año 2006. Nosotros en Bioplat hemos agrupado a toda la cadena de valor del sector de la biomasa, como te decía, desde hace casi 20 años, el año que viene haremos 20 años, y desde ahí hemos impulsado una utilización sostenible de esta materia orgánica que está contenida en las biomasas agrícolas, forestales, ganaderas, municipales, para, bueno, pues para cerrar estos ciclos productivos de forma eficiente, de forma innovadora. Y esta plataforma ha estado constituida y está constituida actualmente por universidades, por centros de investigación, por empresas innovadoras, por administraciones públicas. Es un foro muy horizontal desde el cual hemos impulsado muchas y distintas iniciativas para promover este desarrollo de la I+D+I, la colaboración público-privada dentro de nuestro sector. Y hace unos años, al final, un poco bueno, pues de un ciclo, ¿no? Porque hemos vivido distintos ciclos aquí dentro de este sector, eh, bueno, pues se dieron una serie de circunstancias. El sector cada vez tiene más interés por desarrollarse en el mercado. Hay otros agentes ajenos a los tradicionales del sector que también tienen interés en desarrollar negocios y en desarrollar proyectos dentro de este sector. Eh, ah, y entonces se nos quedaba Bioplat muy en la parte, digamos, anterior, muy en la parte de I+D+I, de colaboración público-privada, pero necesitábamos un espacio en el que defender esta biocircularidad para que realmente se convierta en un pilar económico, medioambiental y social de los territorios en España, ¿no? Y crear esas condiciones de mercado regulatorias favorables para el despliegue del sector. Y desde Bioplat pues, se decidió lanzar un spin-off de la plataforma dedicado única y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con el mercado, con las políticas, con la regulación, y es Biocirc. Y llevamos ya un par de años trabajando con Biocirc, con un reto que es agrupar al sector de la biocircularidad en una misma organización, porque también identificamos que estar separados, que vaya por un lado los que hacen biomasa para generación eléctrica o térmica, biogases, o los que hacen biocombustibles, o los que hacen productos de base biológica, pues al final debilita al sector, ¿no? Eso no ocurre en otros sectores de las renovables en España. Todos los tipos de fotovoltaica están en la misma asociación, todos los tipos de eólica están en la misma asociación, y nosotros, pues, uno de los puntos débiles que hemos tenido como sector es no ser capaces de integrar a todos los usos de la biocircularidad en una misma organización. Y eso es lo que quiero decir, que esta asociación empresarial que promueve el desarrollo de la biocircularidad, estamos convencidos de que la biocircularidad puede representar uno de los principales pilares, como decía, industriales en los territorios, y vamos a por ello. Me surge una pregunta, Margarita, y creo que Sí. a los oyentes también les va a resultar interesante. ¿Qué tipo de empresa tengo que ser para poder asociarme a Biocid? Por ejemplo, soy una empresa que construye, diseña y pone en operatividad una planta de biogás, soy un agricultor o un ganadero, podría, soy una empresa que se dedica a la biomasa, queda claro que sí. ¿Qué modelos de negocios encajan en vuestra asociación? Pues nosotros, como modelos de negocio, nos encajan todos los modelos de negocio que entran en el ámbito de la biocircularidad. Nosotros tenemos 5 comités creados dentro de la asociación.
Uno es el de bioenergía, otro es gases renovables, otro biocombustibles y combustibles sintéticos, otro es bioproductos y uno transversal de sostenibilidad. Con lo cual, todos los modelos de negocio, todo el espectro está cubierto. Y para poder participar, pues tenemos 3 modalidades de participación. Una son los asociados. Cualquier agente que se considere protagonista de este sector, bien porque está desarrollando proyectos en este ámbito, porque está produciendo bioenergía, biogás, biocombustibles o combustibles sintéticos, que puede ser SAF, que puede ser marítimo, productos de base biológica. Entonces, el asociado es el eje de la asociación y con ellos trabajamos en estos comités. Bueno, y lo que hacemos es trasladar las prioridades de estas empresas a las administraciones públicas, acercar a las administraciones públicas a las empresas, hacer un seguimiento exhaustivo de toda la normativa que nos aplica, responder a todas las consultas públicas, etcétera, etcétera. Y ese diríamos que es el core de la asociación. Además, los asociados en estos comités hay unas comisiones directivas y es, digamos, esto que se necesita para impulsar la biocircularidad y que esté en la agenda pública. Y luego tenemos otras 2 modalidades de participación. Para afiliados, si consideras que estás proporcionando un servicio, que estás colateralmente involucrado con este sector, que estás desarrollando algo que tiene que ver con este sector, te interesa visibilizarte para el sector, que las empresas protagonistas del sector te reconozcan. Entonces puedes entrar en la asociación como afiliado. Es esa categoría en la que tú vas a estar informado de absolutamente todo, vas a recibir toda la información que reciben los asociados para estar al día de todo lo que ocurre en el sector, vas a poder estar integrado en actividades y es la categoría de afiliado para estos agentes, digamos, colaterales que acompañan y que de alguna forma están interactuando también en este sector, pero que a lo mejor su actividad principal es otra, pero que están, como digo, también involucrados, pues como tú decías, desde el sector primario, desde la agricultura, desde la consultoría, desde algún otro punto de vista, están involucrados. Y luego tenemos una tercera categoría que nos parece muy relevante, que es la de startups. Hay cada vez más empresas que son emprendedores en este ámbito de la biocircularidad. Hay un programa, además, muy interesante que promueve Starbeck, que promueve este desarrollo de startups en España en el sector de la biocircularidad y nosotros hemos querido que con pues con una cuota muy reducida, muy asumible, pues formen parte de la asociación y ya desde sus inicios son empresas innovadoras, son empresas emergentes, son empresas casi siempre jóvenes, bueno, pues que tengan la oportunidad de estar involucrados en este ecosistema, ¿no?, que tenemos creado dentro de la biocircularidad, y aunque sean jóvenes y aunque tengan mucho recorrido por delante y todavía pues tengan que madurar en algunos casos tecnologías, modelos de negocio, pero que ya estén desde el inicio aquí como germen dentro de la asociación. Por lo tanto, en función del interés que tenga cada uno dentro del sector de la biocircularidad, pues tenemos una categoría en la cual poder dar cabida y que se pueda actuar y formar parte. Estaba pensando que en este apartado para las startups ahora hay un filón, Margarita, porque el tema de los bioproductos Sí, está en auge. Yo cada vez que entro a sí, redes sociales veo una noticia nueva, que me da mucha alegría, por cierto, porque es un tema que me apasiona desde siempre, la fabricación o la elaboración de nuevos materiales, ya sean textiles o no sé, para ropa, por ejemplo, toda esta ropa que se hace con algas, con restos de sí. piña, con restos de vegetales, que es una cosa pues muy, muy curiosa. Bueno, pues las startups ahora ahí tienen bueno, en vosotros tienen un gran aliado. Sí, esperemos que sí. Nosotros la verdad es que tenemos una ilusión tremenda. De lo que se trata es de desfosilizar y desfosilizar va más allá de la energía, ¿no? Al final, la economía del petróleo va mucho más allá de la electricidad, de la gasolina. Prácticamente todo lo que nos rodea es un derivado del petróleo. Yo tengo delante un ordenador, 2 pantallas, un teclado, un teléfono, la ropa que llevo puesta, la botella que tengo al lado, prácticamente todo, las 2 lamparitas, todo lo que tengo alrededor es un derivado del petróleo.
Y nosotros, desde Biocir, también desde Bioplat, de lo que se trata, nosotros lo que tratamos de impulsar es esa desfosilización. Y esa desfosilización se puede hacer en el ámbito energético, que es lo que más desarrollado está, pero también se puede hacer en el ámbito no energético. Y eso es clave, como bien dices, que nosotros podamos contar con materiales de base biológica, con químicos de base biológica, con todo tipo de, bueno, pues lo que son los derivados del petróleo, conseguir que sean derivados de materia orgánica, eso es fundamental. Y como decías, hay una cantidad de empresas que nos presentan unos modelos de negocio y que nos presentan unas soluciones que son absolutamente ilusionantes. Y además es que estamos convencidos de que a futuro, en 20, 30 años, ese sector de los bioproductos dentro de la biocircularidad va a ser casi el más potente de todos, ¿no? Por las capacidades y por las aplicaciones que puede tener. Es además indivisible, nosotros no podemos pensar en biocircularidad sin pensar en las aplicaciones de bioproductos, porque además nuestras soluciones de biocircularidad en su gran mayoría son capaces de proporcionar las dos, tanto soluciones en el ámbito de la energía como soluciones en el ámbito de los bioproductos en la misma instalación. Este concepto de biorefinería está entender que al igual que se ha hecho en el petróleo, que se ha exprimido el petróleo y se ha podido obtener eh, distintos combustibles, distintas formas de energía y también plásticos, de todo, lubricantes, todo lo que te puedas imaginar, nosotros podemos hacer lo mismo con la materia orgánica. Nosotros en una misma instalación podemos exprimir esa materia orgánica y podemos obtener unos gases, unos líquidos que pueden tener una función en el ámbito energético, pero también en el ámbito no energético, ¿no? Y esa es, digamos, la grandeza, la riqueza y el valor que nosotros podemos agregar desde el sector de la biocircularidad. Margarita, acabas de responder a la pregunta que te he hecho al comienzo de por qué es importante la biocircularidad. Solo con que pudiéramos encontrar las mismas soluciones que nos ha aportado hasta ahora el petróleo de los recursos naturales, ya estaría por bien, por bien justificado el invertir y el poner todo el foco en desarrollar la biocircularidad. Vale, Así es. siguiente pregunta, muy importante, porque vosotros organizáis un evento llamado BioCircular Summit, que tenéis prevista una nueva edición el próximo 28 de enero, y todos sabemos lo importante que son los eventos pues para dinamizar pues, cualquier área económica, cualquier asociación, en fin, el networking. El networking es muy importante. Háblanos sobre él, con qué finalidad se realiza, qué vamos a ver en la próxima edición, en el próximo enero, quién puede asistir. Pues Biocircular Summit es otro reto, ¿no? Otro reto, otro hito que nosotros tenemos. Este sector como tal, en su conjunto, no contaba eh, con un evento, con un congreso, con una jornada, con un espacio en el que pudiéramos escuchar a todos los agentes que participan y que tú pudieras salir del evento teniendo una foto clara de en qué punto está cada uno de los subsectores de la biocircularidad en España. Y esto es clave porque aunque cada uno opere en un sector, es muy interesante saber qué es lo que ocurre en otros sectores, porque las biomasas son las mismas para todos, la materia orgánica es la misma para todos y el 80-90% de la regulación que nos aplica también es la misma para todos. Entonces, que uno esté operando en gases renovables sin saber lo que está ocurriendo en combustibles avanzados o sintéticos, cuidado. Entonces, interesa saber qué es lo que está ocurriendo en otros sectores que a lo mejor no son los nuestros, pero que sí que están muy, muy imbricados con los nuestros. Primero, por lo que comentaba, y segundo, también porque, como decía antes, en un momento dado, ese gas renovable que tú estás generando se va a poder utilizar también para producir un, un combustible sintético, un biocombustible, un producto de base biológica. Entonces interesa muchísimo también tener el ojo en lo que pasa en otros sectores porque puedes dar el salto enseguida a otros subsectores de la biocircularidad. Y Biocircular Summit es eso. El reto está en conseguir que en un día eh, todos los participantes se lleven esa foto de en qué punto está el sector en España y en Europa
Y lo queremos hacer a principio de año y lo estamos haciendo a principio de año para que ya sea como el típico briefing de principio de año para que luego ya puedas funcionar durante todo el año, ¿no? Entonces, Biocircular Summit lo que ofrece es la información clave, esencial de cada uno de los subsectores, también con un ojo puesto en Europa, qué es lo que está ocurriendo en Europa, con un ojo puesto en los territorios. Siempre tenemos representantes de los territorios, de las comunidades autónomas, de los sectores primarios, secundario, de todo lo que es el marco en el cual nosotros operamos y conocer toda esta información de primera mano y a los agentes del sector de la biocircularidad en su conjunto. Eh, Te puedes encontrar con un fabricante de aviones, con una aerolínea, con una empresa que lleva toda la vida en el sector de la biomasa, con una empresa de oil and gas que está entrando en el sector de la biomasa, con empresas también de toda la vida tradicionales del sector del biogás, del biometano. Entonces, el año pasado no se movía nadie. Estábamos todos hablando con todos, interactuando con todos, y la verdad es que fue muy enriquecedor, y salimos con muchas ganas de organizar esta segunda edición, y lo que vais a encontrar es eso, ¿no? Es ese briefing de saber, contado por las protagonistas, en qué punto está eh, cada uno de los subsectores de la biocircularidad, qué es lo que está pasando en los territorios, qué es lo que está pasando en Europa, y conocer a los agentes clave y tenerlos ahí, y, bueno, poder tomar un café con ellos, hablar con ellos, interactuar con ellos y entregamos premios también. Entregamos premios a los principales protagonistas del sector de la biocircularidad durante ese año. Pues queridos oyentes, ya lo estáis escuchando. Si os interesa todo el tema, todo el universo de la biocircularidad, dejaremos la web del evento en la cajetilla de descripción del podcast para que lo podáis visitar con calma, y yo no lo dudaría mucho. De hecho, a mí se me ha planteado ya la idea de visitaros. Si la entrada es, cuando digo libre, es vamos, que cualquier visitante, en nuestro caso seríamos un medio de comunicación, podemos asistir, pues lo vamos a considerar desde Gas Renovable, Claro que sí, porque claro desde que sí. luego pinta apasionante. Estáis invitados, gasrenovables.com, y la verdad es que lo celebramos el 28 de enero. Estamos ya trabajando en la agenda. Tenemos a ponentes bastante potentes, y yo creo que va a merecer la pena dedicar un día al Biocircular Summit, porque la verdad es que estuvo muy, muy interesante el año pasado. Bueno, pues ya hemos calentado motores, Margarita, y ahora nos vamos a adentrar en el universo de los gases renovables. En vuestra web aparece explícitamente que los gases renovables, como el biogás y el biometano, son parte clave del portfolio de vuestras soluciones, de las soluciones que impulsáis. ¿Podrías explicarnos cómo encajan estos gases dentro de la biocircularidad? La relación entre biocircularidad y biogás y biometano. Pues, como decía al principio, nosotros cerramos ciclos productivos. Para determinado tipo de biomasa, para determinado tipo de materia orgánica, hay unas tecnologías que son, digamos, más idóneas que otras, ¿no? Y para las biomasas que son húmedas, para las biomasas que son, bueno, pues que no son biomasas secas, para biomasas que, bueno, pues que tienen esa carga de humedad, hay una tecnología que es muy madura, que es la biodigestión, que nos permite valorizarlas, que nos permite efectuar esa degradación controlada de esa materia orgánica, y obtener un gas. Es decir, si nosotros esas biomasas que son húmedas las degradamos de forma controlada dentro de un bote, si nosotros la biomasa húmeda la metemos dentro de un bote, la metemos dentro de lo que llamamos un digestor, que es un bote con una tapa, esa degradación de esa materia orgánica la podemos acelerar, y lo que se va a obtener es un gas. Es decir, esa cáscara de plátano que hablaba al principio, una semana después, pues nosotros esta materia orgánica, un tiempo después, los tiempos de residencia cambian en función de la materia orgánica, vamos a poder obtener un gas. Y ese gas que nosotros obtenemos es un biogás. Ese biogás
La tecnología más extendida es la digestión anaerobia, pero también se puede generar con un proceso de gasificación, con un proceso de pirólisis, que son soluciones, digamos, más complejas, pero tecnológicamente también disponibles. Como la más extendida es la digestión anaerobia, me voy a centrar en la digestión anaerobia. Cuando se introduce esta biomasa húmeda en ese bote, en ese digestor que nosotros cerramos, tenemos que dejar que según se vaya degradando la biomasa, nosotros ese gas que se va generando de forma espontánea, eh, ese biogás, que tiene una concentración de metano entre el 40 y 60%, dependiendo de la biomasa que estés degradando, ese biogás nosotros lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar directamente en un motor para generar electricidad o calor, o si nosotros concentramos ese metano que tenemos entre el 40 y 60%, lo llevamos por encima del 95%, quitamos las impurezas, algún microorganismo que pueda haber, pues ese proceso de limpieza, de concentración, que se llama un proceso de upgrading, lo que obtenemos es un biometano que es asimilable completamente al gas natural. Es decir, con algo que es una materia orgánica húmeda, que puede lixiviar, que se puede caer a los acuíferos si la dejamos abandonada. A medida que se va degradando en el campo, va a emitir también emisiones difusas. Si nosotros la retiramos del campo, ese residuo lo retiramos del campo y lo valorizamos y lo procesamos, podemos conseguir este gas que puede actuar igual que lo hace el gas natural en nuestra economía, que es muy importante porque el gas natural alimenta las redes de gas y gracias al gas, pues nosotros podemos tener calefacciones, cocinas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros con los gases renovables lo que conseguimos es un gas que eh, es de origen biológico, que es 100% renovable, con el cual podemos sustituir a ese gas natural, que es un derivado del petróleo, que tenemos que importar además de terceros países. Por lo tanto, es un auténtico win-win, ¿no? Lo que nos ofrecen los gases renovables en España y lo que nos ofrece esa solución de biocircularidad. Margarita, vamos a ponérselo más fácil todavía a los oyentes. Cuando estás hablando de biomasa húmeda, ponle nombre. Sí. Bagazo, cáscara de arroz, lo que queda después en el olivar cuando se produce el aceite de oliva. O sea, danos nombres concretos. Claro, pues lo va a entender todo el mundo. Eh, Muchísimos procesos del sector agroalimentario, como tú decías, bagazo para producir cerveza, para producir salsa de tomates, mermeladas, conservas, aceite de oliva. Cuando nosotros tenemos una materia prima que es normalmente alimentaria, nosotros lo que, para procesarla, para conseguir ese producto final, para que tú puedas abrir un bote de tomate, servirte tomate, un bote de aceite de oliva, poder freír algo, etcétera, nosotros hemos tenido que procesarlo y en ese proceso, para conseguir el producto final que luego encontramos en los supermercados, se producen una serie de procesos intermedios que a nadie se le escapa, pues que son subproductos, que son residuos, que, que son los que se producen en ese proceso productivo. Y eso es lo que nosotros utilizamos, todas esas corrientes laterales que se llama en la industria, es lo que nosotros utilizamos para generar ese biogás. Eso puede ser, pues desde el origen, desde el sector primario, desde la propia ganadería, en la cual se generan estas deyecciones ganaderas, estos purines, estas gallinazas. Puede ser desde ahí, desde el principio, desde el propio origen, hasta luego los procesos productivos que tienen lugar en las diferentes industrias, ¿no? Y como tú decías, pues pueden ser los procesos productivos de la producción de aceite de oliva, como puede ser el alperujo, los procesos productivos de la producción de cualquier bebida, de cualquier conserva, de cualquier alimento procesado, todos estos restos que son jugos, que son líquidos, que son también, bueno, pues restos de cebada, de cereales, restos bueno, pues todo eso que se queda ya exprimido, aplastado,
troceado después de haber producido esa bebida o esa comida, nosotros lo podemos utilizar para generar este biogás con el cual bueno, pues obtenemos ese biometano que podemos inyectar directamente en las redes y sustituir el gas natural. De eso es de lo que se trata y lo hacemos a través de estos procesos de digestión anaerobia que son maduros y que nos permiten evitar que todos estos restos que hemos comentado lleguen a un vertedero o se almacenen en balsas o bueno, o que tengan todavía salidas menos honrosas, ¿no? O que acaben bueno, pues, en un vertido, en el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros hacemos con los gases renovables, digamos, conseguir que estas biomasas húmedas, con las cuales podemos mezclar además otro tipo de biomasa seca y tal, pero conseguir que estas biomasas húmedas se conviertan en algo que tiene un valor para la sociedad y para la bioeconomía. Resumiendo, porque ha sido una magnífica explicación, Margarita, en lo que se está haciendo es convertir un problema, lo que hasta ahora era un problema, que era la gestión de los residuos orgánicos, que normalmente se tiraban por ahí o se tiraban a ríos o en los campos, con los consiguientes impactos negativos medioambientales, se ha convertido o se podría convertir en una solución, tanto energética como de nuevos productos, la valorización de residuos. Todo eso se puede sintetizar en esta frase que además tiene un impacto tremendo cuando la analizas. Así es algo que se llama residuo y que o subproducto, corriente lateral, como lo podamos llamar, pero para nosotros es un recurso. Es un recurso que nosotros podemos transformar en algo que volvemos a meter otra vez en el círculo y que genera un valor. Y eso es importantísimo. Margarita, desde vuestro punto de vista, ¿cómo pueden beneficiarse las comunidades rurales y los territorios con proyectos de biocircularidad y en especial en la producción de los gases renovables? Nosotros eh, podemos aportar industrialización, podemos aportar dinamización y explico por qué. Porque todas las biomasas que nosotros utilizamos, la gran mayoría de la materia orgánica que nosotros utilizamos está en el medio rural. También tenemos bastante materia orgánica en núcleos urbanos, está concentrada sobre todo en las plantas de tratamiento de residuos y a partir de esa biomasa también se puede generar biogás. Pero gran parte de la agrícola, de la ganadera, de la agroalimentaria está en el medio rural. Por lo tanto, el cerrar estos ciclos ahí nos permite hacer inversiones ahí, que es donde están las biomasas. Y es muy importante en las biomasas y en la biocircularidad el concepto proximidad. Nos evita mover las biomasas o moverlas lo mínimo posible, con lo cual esas inversiones que nosotros tenemos que hacer para integrar estas tecnologías en las industrias, las tenemos que hacer donde están las biomasas y están en el medio rural. Entonces, estas inversiones se traducen en más puestos de trabajo, se traducen en más movimiento para las economías locales. Eso se traduce a su vez en vertebración territorial, en dinamismo, en, bueno, en ofrecer algo más allá de lo que se hace en el medio rural, algo que además es muy difícil de deslocalizar del territorio, es algo que es un modelo de negocio que es innovador, que es sostenible, em, que encaja muy bien con el sector primario y con el sector secundario, bueno, pues que tiene esa capacidad de aportar valor humildemente, desde lo que nosotros podemos hacer, pero que pensamos que es muy importante, porque en estas plantas en las que tiene que haber varios turnos de trabajo, con varias personas por turno de trabajo, en las cuales tenemos que aprovisionar de estas materias primas, tienen un marcado componente industrial y la industria siempre va de mano de obra y siempre va de la mano de inversiones y siempre va de la mano de una serie de elementos que para el medio rural español pues pueden ser valiosos para aportar valor.
Entonces, para nosotros es esencial. Nosotros no entendemos la biocircularidad sin el medio rural y por eso inducimos bioeconomía, ¿no? Porque estos modelos de negocio biocirculares, donde se implementan, pues inducen estos beneficios que se llaman, que es crear al final esta bioeconomía. Y para nosotros es un ciclo claro, es nuestro espacio en el cual nosotros nos movemos y nos desarrollamos y pensamos que podemos aportar este valor que puede sumar a todo lo que se está haciendo por revitalizar el medio rural y por tratar de dotarle de más oportunidades y servicios. O sea que estamos ante una magnífica forma de fijar población rural. Empleo es evitar más éxodo rural y, y bueno, que estamos ante un nuevo modelo económico. Bueno, lo de nuevo lo digo entre comillas, pero bueno, Ujú. eh, que bueno, va a ser totalmente enriquecedor para nuestros entornos rurales, para el desarrollo rural. Eso esperamos y así ha sido ya con los primeros modelos de negocio de biocircularidad que se han implementado, que ha sido sobre todo bioenergía, es lo que ha ocurrido. Donde ha habido una planta de biomasa, ha habido empleo, ha habido comercio, ha habido talleres que han talleres locales que han trabajado en esa planta, eh, también a otros niveles, ingenierías locales que han aportado soluciones a esa planta, que han hecho mantenimientos, entonces al final se han creado unos hubs, ¿no? Unos mini espacios alrededor de estas plantas. Han promovido también otro tipo de uso de la biomasa térmico, etcétera, y al final pues se han creado estos nodos, ¿no? En los cuales se ha dinamizado el territorio. Eso lo podemos hacer exactamente igual eh, con los gases renovables, lo podemos hacer exactamente igual con el biogás y el biometano, y es el modelo que nosotros tratamos, ¿no? De hacer ver, de hacer entender que es posible que se dé en España. Margarita, ¿puedes hablarnos de algún ejemplo concreto? ¿De algún proyecto, de alguna iniciativa, de alguna empresa, como caso de éxito? Para que sirva para ilustrar, ¿vale? A la audiencia. Sí, 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 ahora mismo hay más de 270 proyectos en promoción en España de biogás, biometano, y existen casos de éxito en ganadería. Hay ganaderías cuyo objetivo, bueno, cuyo producto principal es la leche y los derivados de la leche, que han entrado en el sector del biogás y están pues fabricando ese biogás en sus ganaderías y lo están haciendo de forma satisfactoria y perfectamente integrada, tanto con su modelo de negocio como con el territorio en el que operan. Ocurre lo mismo con fábricas de cerveza. Eh, su negocio principal es producir esa cerveza, pero están ahorrando costes de tratamiento de residuos con estas instalaciones de generación de biogás in situ en sus plantas y muy integradas con su modelo de negocio, que es muy vertical, y están ahorrándose en tratamiento de residuos porque cada vez cuesta más tratar los residuos en general y los orgánicos en particular y moverlos. Entonces, todo lo que sea una solución que trate los residuos in situ donde se generan y que además lo que se genera se pueda utilizar bien para ahorrar costes energéticos de la propia empresa o bien para inyectar en red y obtener por ahí también pues abrir un poco, diversificar negocio por ahí, pues es muy valorado. Tenemos tanto la ganadería como procesos industriales, como te hablo de estos cerveceros. Y luego tenemos otras plantas pues que están localizadas en ámbitos, digamos, estratégicos donde se generan grandes volúmenes de estos residuos orgánicos y son llevados a estas plantas para ser tratados. Ese es otro modelo que es el que ahora mismo más está también evolucionando. O sea, tenemos como de los dos modelos. El modelo que se integra directamente en una industria o en una ganadería y el modelo que se desarrolla en el medio rural, en zonas estratégicas donde hay mucho volumen de recurso y se puede llevar ahí. Y luego tendríamos el tercer modelo, que es el de los residuos, ¿no? El de los residuos. Ahí tenemos los lodos de depuradora que se producen en las depuradoras y el biogás que se genera a partir de la fracción orgánica de los residuos municipales, que es lo que se genera el biogás que se produce en las plantas de tratamiento de residuos.
Tanto el de las depuradoras como las plantas de tratamiento de residuos son los modelos que más se han desarrollado en España hasta ahora. Y son los otros modelos los que están más vinculados con el sector primario, con el sector secundario, con la ganadería, con la industria agroalimentaria, los que estamos ahora mismo desarrollando. Y estos se pueden desarrollar, como decía, tanto en la industria o la ganadería como en instalaciones que están localizadas en puntos estratégicos a los cuales las industrias y las ganaderías pues, pueden llevar sus residuos. Pues al hilo de lo que estamos hablando, Margarita, acabo de recordar un proyecto, un modelo de negocio en Italia de una granja ganadera que lo que hace es, por un lado, con los residuos de la granja hace el biogás, pero luego ha montado una gasolinera Ujú. anexada con la que prepara el biometano, ¿vale? Hace el upgrading y lo almacena, y lo gestiona y lo vende directamente tú puedes ir allí a llenar tu vehículo con este gas renovable. O sea que por un lado autoconsumo para ellos, para su explotación ganadera, pero ha montado una gasolinera anexada con la que vende el excedente a través de biometano. Esto todavía en nuestro país es un poco impensable, pero todo se andará, ¿no? Sí, todo se andará, sobre todo porque también lo que se puede hacer es gradual. O sea, alguien que genera un biogás lo puede autoconsumir y si quiere puede escalar eso y puede, digamos, aumentar un poco la complejidad, pero también el valor añadido, ¿no?, que se genera con eso. Entonces, estos, pues, han dado un paso más y van a hacer esa limpieza y esa concentración de ese biogás para convertirlo en biometano, ese upgrading y directamente, pues, lo pueden suministrar. Se puede hacer lo mismo e inyectar en red. Se puede generar ese biometano y ser utilizado como precursor de un biocombustible avanzado o un precursor de un producto de base biológica. Es decir, eh, esto, como al final es ingeniería pura y dura, lo que se puede hacer y lo que se puede escalar y lo que se puede, digamos, aprovechar ese biogás o ese biometano que viene después, pues va en función de lo que ya cada uno, de la visión que tenga cada uno y los recursos técnicos económicos que tenga cada uno. Entonces, la primera, digamos, etapa es lograr conseguir este despliegue del biogás y del biometano en España. Y a partir de ahí, una vez que tengamos esas plantas y logremos tener ese biometano, lo que ocurra una vez que tengamos ese biometano después, el fin que tenga inyección en red, transporte, como decía, precursor de bioproductos, precursor de biocombustibles, etcétera, 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 ya pues iremos viendo cada uno qué es lo que hace con ello, ¿no? Está claro que la solución de inyección en red pues es clara, es inmediata y además nos ayudaría a desfosilizar las redes del gas, que es lo mismo que hemos hecho con las redes eléctricas, que hemos conseguido una participación de renovables muy importante. Pero está claro que lo que se puede escalar y a donde se puede llegar con este biometano, indiscutiblemente, pues tenemos una visión que va mucho más allá de la simple producción del biometano, ¿no? O sea, lo vemos como un elemento clave para la transición y para la desfosilización de la bioeconomía. Y esto nos conduce a la siguiente pregunta, Margarita. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tú consideras a nivel regulatorio, técnico, económico de cualquier tipo que están frenando el desarrollo de los gases renovables en España? Pues yo creo que hay un obstáculo enorme que son los tiempos de tramitación. Los tiempos de tramitación tan grandes que tenemos en España para este tipo de instalaciones pueden llegar a desincentivar la enorme ilusión que hay, ¿no?, por desarrollar estas plantas en España. Yo llevo 19 años, el año que viene ya 20 años, trabajando con biogás y la verdad es que tengo una sensación agridulce ahora mismo, ¿no? Tengo la sensación de qué bien que por fin el biogás haya despertado el interés de distintos agentes, ¿no?, que están operando en este sector ahora mismo y con interés en desarrollar proyectos, pero por otro lado, cómo se puede llegar a enredar una tramitación o cómo se puede llegar a enredar esto bueno, pues
por malos entendidos, por cuestiones, por distintos intereses, y eso la verdad es que en este momento me preocupa. Creo que estamos en un punto de inflexión importante y que necesitamos que los territorios den un paso al frente, empiece a fluir esa tramitación, empiecen a salir esos primeros proyectos con todas las garantías de calidad de los mismos. Eso va a ayudar a que las poblaciones locales pongan cara y ojo a los proyectos, puedan visitar los proyectos, puedan acercarse a los proyectos, puedan ver en realidad en lo que consiste estos proyectos. Y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que fluya todo y que se hagan las siguientes tandas de proyectos y que se vaya el sector desarrollando y avanzando en España. Yo, para mí, ahora mismo, el principal, eh, digamos, cuello de botella que encuentro es lo que nosotros llamamos aquí en el sector el permitting, todo lo que tiene que ver con la tramitación de los proyectos. Y entonces, Margarita, ahora que hemos hablado largo y tendido de todas las bondades, de todas las ventajas e impacto positivo de los gases renovables en entornos rurales, ¿qué está pasando en nuestro país? Vamos a hablar de aceptación social, o sea, ¿qué barreras crees tú, culturales o de percepción, por parte de los ciudadanos, pero en muchos casos también de instituciones, existen? ¿Y qué se puede hacer para pues, paliarlas, neutralizarlas, para trabajar sobre ellas? Yo creo que la desinformación se combate con información y yo creo que la desinformación se combate también con hechos. Entonces, nosotros desde el sector tenemos que continuar siendo serios, rigurosos, manteniendo el nivel de calidad de las instalaciones que se están tramitando y aportando la máxima información y transparencia posible. Y en cuanto comencemos a tener la primera tanda de instalaciones en los territorios, como decía, pues será muy importante que permitir que los vecinos, bueno, pues al final que las comunidades locales sepan lo que son estas instalaciones, se puedan acercar a ellas, puedan conocer también cómo funcionan las instalaciones y van a ver que muchas de las cuestiones que ahora están generando incertidumbre, eh, pues no van a ser así, no van a ser como se piensa. Vemos, bueno, pues que bueno, pues que en algunos casos bueno, pues estas cuestiones que están ocurriendo en los municipios, pues pueden llegar a estar muy dirigidas, que existen otros intereses, y estamos convencidos de que la forma de, como decía, de visibilizar que esto son instalaciones seguras, son instalaciones controladas y son instalaciones beneficiosas porque se están tratando residuos, porque van a generar empleo, porque van a generar al final un impacto positivo tanto en el ámbito socioeconómico como medioambiental, va a ser que tengamos estas instalaciones en funcionamiento. Y ahora mismo estamos justo ahí, en ese punto en el que ni para adelante ni para atrás, ¿no? En el que necesitamos que estas instalaciones, que estos permisos fluyan y contar con estas instalaciones en funcionamiento en España. Y esa va a ser la mejor forma para, como decía, combatir la desinformación y combatir la incertidumbre y potenciales, bueno, pues cuestiones que puedan preocupar. Si a mí me dicen hace 15, 10 años que el biogás eh, iba a llegar a, bueno, a este estado, ¿no? Bueno, pues de madurez, ¿no? Para tener tantos proyectos repartidos por los territorios y para poder aportar valor de forma tan distribuida, ¿no? En todas las regiones. Y que a su vez se iba a encontrar, bueno, pues con esta, digamos, falta de licencia social que ocurre en algunos casos, yo la verdad es que no me lo hubiera podido creer porque el biogás es maduro, porque la tecnología lo es, porque, pues porque es una de las, bueno, de las soluciones en biocircularidad, bueno, más, digamos, más integral en los territorios, con menos impacto. Entonces, bueno, yo creo que es importante transmitir información veraz, rigurosa, que es lo que estamos haciendo desde Biocir, también desde Bioplac, y estamos deseando bueno, pues que esta tramitación
se vaya agilizando para tener las primeras plantas. Y es que estamos convencidos que en cuanto las primeras plantas estén funcionando, muchas incertidumbres van a terminar y va a llegar la tranquilidad a, bueno, pues a muchos territorios, ¿no? Y se va a entender el biogás, pues como se han entendido las centrales de biomasa anteriormente, como un elemento que aporta valor a los territorios y, y que es muy valorado en los territorios. Entonces, ahora mismo nos encontramos en esta situación que es delicada, pero esperamos que si fluye la tramitación, si por fin se dan los permisos para que las primeras plantas bueno, pues se vayan ejecutando, estamos convencidos que va a ser cuestión de tiempo que esto pues, se vea como un elemento más, otra industria más, ¿no?, que hay en el medio rural. Pues Margarita, coincido plenamente contigo en que la mejor manera de combatir la desinformación es la información, informando. Y yo, con todos mis respetos hacia las empresas del sector que han elegido tener un perfil bajo, en respuesta pues bueno, al rechazo social que estamos padeciendo, yo les animaría a que ocupen su lugar y que no tengan miedo y que empiecen a informar, a comunicar, a divulgar y a compartir, porque está ocurriendo todo lo contrario, que ese perfil bajo lo que hace es que las invisibiliza y son otros discursos menos positivos los que están ocupando pues, las redes sociales, los foros, los medios de comunicación. Y bueno, la única manera es que, bueno, libertad de expresión, desde luego, que cada uno exprese lo que tenga que expresar, desde el respeto siempre, pero claro, esos perfiles bajos las están invisibilizando. Es mi opinión, ¿eh? Como profesional de la comunicación, que yo respeto eh, cualquier decisión y cualquier postura, pero desde mi punto de vista es lo que está ocurriendo. Un perfil bajo también te invisibiliza y estás dejando que, bueno, otros discursos menos constructivos y enriquecedores, pues ocupen tu espacio. No sé tú qué piensas. Nosotros estamos intentando, pues como decía, transmitir. Celebramos un curso de biogás y biometano la semana del 20 de octubre, en el que van a participar científicos de centros de investigación, de universidades, vamos, los principales de España y también empresas. Y vamos a tratar de dar voz a todos para, bueno, pues para poner información muy objetiva de manifiesto y, y nosotros sí que estamos consiguiendo pues eso, pues que cada uno pues aporte su visión y visibilice qué es lo que está haciendo. Yo creo que es complicado, que es delicado y yo creo que las empresas siempre hablan desde, bueno, pues desde un punto de vista, bueno, pues esto es lo que yo ofrezco y yo creo que las empresas lo que están deseando es, es, es dar respuesta con esos proyectos y ya visibilizar ya con los proyectos, ¿no? Entonces, es lo que decía, es tratar de demostrar con hechos, y esas van a ser las plantas, esas van a ser las instalaciones, esas van a ser las industrias que se van a poner en marcha, demostrar con hechos los verdaderos beneficios que va a tener este tipo de instalaciones para los territorios. Y espero que se empiece a ver ya este año y el año que viene, porque creo que estamos justo en el momento, creo que estamos en ese punto de inflexión y que este año y año que viene van a ser claves para, para que este sector realmente despegue en España. Pues entramos ya, Margarita, en la recta final de la entrevista. Quiero preguntarte, desde el punto de vista del ciudadano común, ¿qué puede hacer cada persona para fomentar la biocircularidad? Pues esta pregunta me la hacen muchos, y también en mi entorno. Y creo que podemos hacer mucho más de lo que nosotros pensamos por fomentar la biocircularidad. Para empezar, separar la materia orgánica. Nosotros necesitamos esa materia orgánica. Esa materia orgánica que está en lo que tiramos cada día a la basura, en los restos que tiramos a la basura. Me da igual que sean restos de verduras, de frutas, todo lo que utilizamos para cocinar, todo esto separarlo. El aceite, lo mismo, separarlo. El aceite que utilizamos para cocinar, cuando ya hemos frito varias veces, también separarlo. Que además no se puede tirar por el sumidero porque es lo que más contamina el agua. Cuesta muchísimo separar las moléculas grasas del agua y cuesta muchísimos recursos además. Entonces, eh,
Separarnos esa materia orgánica para nosotros es fundamental, porque nosotros necesitamos esa materia orgánica separada para poder procesarla. Si está mezclada lo tenemos muchísimo más complicado, nos complica muchísimo a nosotros que la materia orgánica esté mezclada. Entonces, como ciudadano, como ciudadana, separar esa materia orgánica. En caso de tener contenedor marrón, por favor, ser súper rigurosos con la materia orgánica y meter todo, por poco que sea, en el contenedor marrón y separarlo de los envases y de los papeles y cartones y tal, y vidrios que van a otros contenedores. Entonces, separar esa materia orgánica y separar esos aceites para nosotros es fundamental. Y luego, cuando se tenga la oportunidad de optar por algo que es biobasado, utilizarlo. Por ejemplo, cualquier material que sea biobasado, comprarlo. Cuando tengamos la oportunidad, espero que sea próximamente, de utilizar estos gases renovables porque ya estén integrados en las redes de gas, hacerlo. Lo mismo que se nos preguntaba antes, oye, ¿puedes utilizar electricidad renovable? ¿Quieres utilizar? Ahora ya no, ahora ya nos viene la factura directamente todo mezclado, ¿no? Pero en los primeros pasos de las renovables eléctricas, tú podías optar por comercializadoras 100% renovables, etcétera. Pues cuando eso ocurra, también optar a ello. O sea, saber que detrás de algo que es biobasado, da igual que sea una energía o que sea un producto que es biobasado, hay un sector detrás dejándose la vida y poniendo todos sus sentidos y también todas sus inversiones, grandes volúmenes de inversiones, en ofrecer ese producto biobasado, en ofrecer esa alternativa al petróleo. Y lo que te podemos hacer nosotros es dar el paso al frente y optar a ello, obtenerlo y meterlo en nuestra vida diaria, porque esa será la mejor forma de poder continuar avanzando. Y eso es lo que podemos hacer nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es esa materia orgánica, ponerla a disposición del sector para que nosotros podamos procesarla y sacarla del círculo, ¿no? Del residuo, del desecho, del, bueno, pues de lo que es el depósito en vertederos y poderla volver a meter en la economía. Y eso es lo que podemos hacer nosotros, tanto antes proporcionándonos esa materia orgánica, como después haciendo uso de los productos energéticos y biobasados que vamos a poner en el mercado. Pero yo, Margarita, por ejemplo, no tengo contenedor marrón donde vivo. ¿Por qué en países como Suecia es obligado el compostaje, ¿vale? La separación de residuos, tanto en hogares como en empresas, y en España no? ¿Ayudaría una legislación más potente? Eso es otro podcast. Lo sé, yo me estoy quedando, te estoy quitando preguntas de la entrevista. Ese es otro podcast, porque eso es, eso es mucho, eso son palabras mayores, Lo ¿no? sé, lo sé. En España históricamente, no, yo encantada, Yolanda, pero quiero decir, aquí es que eso es, en España históricamente vamos muy retrasados con todo lo que tiene que ver con el depósito de materia orgánica en vertedero. Nosotros estamos incumpliendo desde hace muchos años ya directivas y mandatos europeos y estamos pagando multas muy relevantes como Estado miembro por estar incumpliendo esos mandatos y por seguir llevando materia orgánica a vertedero, que hace muchos años, más de una década, está prohibido llevar materia orgánica a vertedero. ¿Por qué? Lo que te digo, otro podcast. Lo que sí te puedo decir es que las empresas de tratamiento de residuos, que las tenemos nosotros dentro de Biocirc, son los principales interesados en tratar esos bioresiduos de forma separada y en poder generar valor con esos bioresiduos de forma separada. Entonces, bueno, va paso a paso, va poco a poco, ya se está implementando el contenedor marrón en las grandes ciudades y bueno, y es algo que esperamos que se vaya, bueno, pues ampliando en el territorio. Pero sí que es cierto que, como bien dices, estamos todavía a bastante distancia de lo que se está haciendo en países europeos, ¿no? Y la solución mejor muchas veces no es el compostaje, porque los requerimientos del compostaje son cada vez más exhaustivos y muchas veces un compost que se ha generado a partir de un residuo, pues no lo podemos depositar en un parque en el que luego van a jugar nuestros niños, ¿no? Entonces, eh, hay soluciones, bueno, pues que son estas de biocircularidad, que nos permiten, a partir de esa materia orgánica, generar estos gases renovables, que pueden ser precursores, como decía,
de otros productos y es por ahí por donde nosotros vemos la solución, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, paso a paso y animar a que todos los que tengamos ese contenedor marrón hagamos uso de él, a separar esos aceites y un poco a contribuir a que esa materia orgánica llegue lo mejor posible a las plantas de tratamiento de residuos y luego optar por nuestros productos, ¿no? Bueno, hay que decir que buena voluntad hay, porque yo conozco cada vez más municipios que llevan a cabo iniciativas, suele llamarse el puerta a Sí. puerta, que, bueno, lo que hace el municipio es facilitar a los vecinos distintos tipos de contenedores para que reciclen y van a casa 2 días a la semana o 3 y se lo retiran, en fin, que buena voluntad hay y se están haciendo cosas, pero claro, hasta equipararnos al nivel de Suecia o Corea del Sur, creo que es la que tiene ese grado de ese nivelazo, que yo veo esos vídeos y alucino, de recolección y gestión de residuos orgánicos, pues sí que es verdad que nos queda trecho, Margarita. Y Poquito a poco vamos aprendiendo también, vamos entendiendo, no todo el mundo sabe que con la materia orgánica podemos hacer todo esto, ¿eh? Ese link, ¿eh? Tenemos que conseguir sabe todo el mundo que si se mete un vidrio en un contenedor de vidrio se puede fabricar otra botella, eso lo tenemos todos claro. También tenemos que entender que si tú separas esa materia orgánica, esos aceites, puedes tener una energía, puedes tener un combustible, los autobuses de la ciudad pueden funcionar con eso que tú acabas de poner en ese contenedor separado y tenemos que ser capaces de hacer ese link en todas las cabezas. Como decía antes, para nosotros es muy obvio, pero para igual hay mucha gente que no sabe por qué tiene que separar esa materia orgánica y por qué es importante separar esa materia orgánica, porque luego podemos hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es fundamental. total, que esto se resume a educación, Margarita. Nueva asignatura en los colegios e institutos, cultura energética, climática y de sostenibilidad, para que ya las nuevas generaciones pues salgan bien enseñadas sobre todas estas cosas que estamos hablando aquí y tantas otras. Al final es verdad que el recurso más valioso de una sociedad es la educación. Es muy importante y la verdad es que las nuevas generaciones están mucho más sensibilizadas. Vemos en los supermercados que productos biobasados son significativamente comprados por las nuevas generaciones, a pesar de tener menos poder adquisitivo que otras generaciones, ¿no? Y esto la verdad es que nos alienta y nos hace seguir adelante. La conciencia medioambiental de las nuevas generaciones pues es cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre es que nosotros muchas veces aportamos soluciones muy técnicas que también es difícil a veces trasladar, pero yo me quedaría con el concepto de que la materia orgánica que nosotros generamos en nuestra casa, si somos capaces de separarla, se pueden hacer muchas cosas con ella después. Se puede desfosilizar. Podemos convertir en esa materia orgánica en una alternativa al petróleo. Y este paralelismo entre materia orgánica, petróleo, entre contaminar y desfosilizar, creo que sí que tenemos que conseguir que se vaya entendiendo y eso nos va a ayudar, sin lugar a dudas, aunque nos ocupe un espacio más en la cocina, aunque nos haga sacarlo 2 veces a la semana, los que no tenemos cubo, etcétera, etcétera, hacer ese pequeño sacrificio por, bueno, pues por un mundo mejor, por una sociedad mejor, más eficiente, más sostenible y nos va a ayudar a hacer un menor uso de recursos. Pues casi que acabas de contestar ya a la última pregunta que hago siempre en el podcast, Margarita, que es ¿qué mensaje te gustaría hacer llegar a la población y al ciudadano de a pie que nos está escuchando? Venga, aprovecha. Uy, pues muchos mensajes, ¿no? A mí me gustaría sobre todo incidir en que cada vez somos más, exponencialmente más, en que los próximos 10, 20, 30 años vamos a ser todavía muchos más y vamos a consumir más, aunque consumiéramos lo mismo, el simple hecho de ser más nos va a llevar a mayores niveles de consumo, que, que tenemos que tratar de hacer un uso lo más eficiente posible de los residuos que estamos generando y que se van a generar y que estos residuos, sobre todo la parte orgánica de los residuos, puede ser transformada en algo que, que va a ser renovable, que va a ser sostenible,
que nos va a hacer consumir menos petróleo también y que nos va a permitir industrializar, eh, generar empleos, inversiones, y dinamizar y vertebrar nuestros territorios a partir de ello, ¿no? Entonces, es simplemente que se entienda que la biocircularidad ha venido para quedarse, que la biocircularidad va a ser uno de los pilares de la transición y uno de los pilares industriales, medioambientales y socioeconómicos de los territorios. Y un poco, pues, que se entienda esta conexión, ¿no?, entre el residuo orgánico y la energía, el combustible y los productos de base biológica en sustitución del petróleo. Eso es lo que a mí me gustaría un poco, la conclusión un poco de esta entrevista, de este espacio en lo que nos habéis permitido, pues, pues que se entienda que más allá de la fotovoltaica, de la eólica, existen otras renovables, más allá de la electricidad, se puede avanzar en la transición, más allá de la electrificación. Existen otras soluciones renovables con una componente industrial muy marcada que pueden aportar también a la transición energética y a la transición ecológica, mientras generamos valor en España, industrializando y aumentando nuestra competitividad y nuestra autonomía estratégica. Eso es lo que somos nosotros. Biocircularidad es sinónimo de desfosilización, es sinónimo de industrialización, es sinónimo de competitividad y es sinónimo de autonomía estratégica. Y es ahí donde estamos, que se conozcan estas soluciones, que se aporte cada uno desde donde pueda para estas soluciones, que se sepa distinguir muy bien lo que es desinformación y cómo a veces la defensa de unos intereses nos hace atacar determinado tipo de soluciones como estas que son sostenibles, tener la capacidad de discernir y dar un voto de confianza a este sector porque tenemos mucho que aportar a los territorios y a la sociedad española y es sin duda, vamos, un valor que no podemos perder. Nosotros, desde luego, vamos a por todas. Contamos con la confianza de muchas comunidades autónomas, de muchas comunidades locales y esperamos que estos 5 años hasta 2030 y luego la siguiente década sea el despliegue de todas las soluciones de biocircularidad en España. Pues ahí queda este magnífico mensaje final para todos los oyentes de Margarita de Gregorio de Biocir. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias, Margarita, por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor el alcance de la biocircularidad y el papel que puede desempeñar en la transición energética de España. Nos vamos a quedar con varias ideas poderosas, que los residuos pueden convertirse en recursos, dejar de ser un problema y convertirse en solución, que el campo puede ser un motor de energía más limpia y renovable y que la colaboración entre sectores es clave para avanzar hacia una economía verdaderamente sostenible. Desde el podcast de Gas Renovable seguiremos de cerca el trabajo que realizáis en Biocirc y el liderazgo de personas como tú, Margarita, que estáis tendiendo puentes entre la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo local. También gracias a quienes nos escucháis. Si os ha gustado este episodio, ya sabéis, darle like, comentar o mejor aún compartirlo. Y os animamos a suscribiros a nuestros canales de YouTube o Spotify, pues para no perderos ni uno. Un saludo, Margarita. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo con todos nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por hacer un hueco a la bicircularidad y esperamos contar con la colaboración de todos para que todo esto se vaya desarrollando en todas las regiones de España. Muchísimas gracias, Yolanda. Un saludo y hasta pronto.